Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el magíster Osvaldo Sánchez Rosales, quien va a estar a cargo de la conducción de este importante evento que han coordinado el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales y el MINAM. Como ustedes saben, tenemos en este evento, se ha titulado Acuerdo de Escazú, Participación, Justicia, Acceso a la Información Ambiental, cuyo objetivo principal es exponer los componentes del Acuerdo de Escazú, la importancia de fortalecer los derechos ambientales. Para desarrollar este evento, se ha tenido conveniente dividirlo en 4 segmentos. Segmento de apertura, segmento de desarrollo de los temas principales, segmento de panel y segmento de cierre. Pues bien, entonces les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por estar presente en este importante evento que se ha organizado con la finalidad de dar a conocer la importancia de este evento. Comenzamos con el primer segmento. En este primer segmento vamos a tener la presencia del doctor Vicente Paul Espinosa, también la presencia del doctor Manuel Santa Cruz. En el segundo segmento, que es el desarrollo del tema principal, tenemos la presencia del doctor Manuel Zapata Pérez, y en el tercer panel tenemos la presencia del médico veterinario, doctor Eleazar Vargas Barbosa, la doctora Jessica Huertas, y terminamos el evento con las palabras de cierre a cargo de la doctora Soledad Osorio. Pues bien, con la venia de los organizadores, voy a invitar al doctor Vicente Paul Espinosa Santillán, quien es decano presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales. Además, él es doctor en Derecho, maestro en Gobernabilidad, abogado de profesión y bachiller en Ciencias Políticas. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, docente universitario. El doctor Vicente va a estar a cargo de la exposición del tema Importancia de generar espacios de diálogos ambientales. Con ustedes dejo pues al doctor Vicente Paul Espinosa Santillán. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, decano Osvaldo Sánchez, decano nacional del Colegio de Físicos y miembro del grupo impulsor de cambio climático de los colegios profesionales. Quiero saludar la presencia de nuestros representantes titulares, la bióloga Soledad Osorio y nuestro decano también del Colegio Médico Veterinario, Eleazar Vargas. Y agradecer por el apoyo al MINAM en poder realizar estos espacios de reflexión, debate, de enriquecimiento de ideas, y a Miguel Pasoni por el permanente acompañamiento al grupo impulsor de colegios profesionales. Sé que también vamos a contar con la presencia de Manuel Santa Cruz, que es el director general de Educación, Ciudadanía e Información del MINAM, y eso demuestra también el compromiso del sector por llegar a espacios de la sociedad civil organizada y sensibilizar sobre este importante tema del Acuerdo de Escazú, que ha quedado como una tarea pendiente en su etapa de ratificación. Bien, nosotros desde el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú manifestamos un permanente compromiso y una vocación en defensa del medio ambiente. El último pronunciamiento, producto de la Asamblea General del 30 de marzo del año 2021, en el punto 4 de la misma, expresamos nuestra
preocupación y compromiso y solidaridad frente a los hechos de violencia del cual son víctimas los defensores ambientales de la Amazonía, y demandamos que las autoridades gubernamentales garanticen la seguridad territorial de las comunidades nativas, debiendo, y acá subrayamos, el Estado cautelar los territorios no tutelados de la Amazonía y tomar acciones inmediatas. También nos pronunciamos sobre el cambio de el reajuste integral de zonificación, el RIZ del Valle Lurín, pidiendo que la Municipalidad Metropolitana de Lima promueva en el Valle del Río Lurín un gran parque rural y cultural metropolitano. Consecuentemente, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, desde sus miembros titulares, tiene una vocación medioambiental, tiene una vocación de sensibilidad frente a estos importantes temas de lo que antes se denominaba cambio climático y ahora podemos denominar crisis climática. Saludo también la presencia del decano nacional del Colegio de Bibliotecólogos, Eduardo Caparós, y del decano nacional del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que también ha sido presidente del CSP y nos acompaña en esta sesión. Agradezco la participación también de todos los invitados, estudiantes, colegas que van a participar en el programa, que están en calidad de asistentes y que con su presencia hacen que este evento adquiera mayor importancia y relevancia. Creo que es muy importante señalar que estamos a puertas de un proceso electoral el día domingo y va a ser muy importante saber cuál va a ser la posición de los dos candidatos que pasen a segunda vuelta respecto al acuerdo de Escazú, si están o no a favor de su ratificación. Y entonces espacios como estos adquieren especial importancia para nosotros como ciudadanía exigir una posición de parte de nuestras autoridades. Muchas gracias, decano Osvaldo Sánchez, por el espacio y le cedo la palabra para poder continuar con el programa conforme a lo acordado. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicente Paul. Como ustedes saben, su exposición tan clara, hoy nos toca presentar al doctor Manuel Santa Cruz. Él es director general de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. El doctor Manuel Santa Cruz nos va a hablar sobre la importancia del acuerdo de Escazú. Recibámoslo pues con fuerte aplauso a Manuel Santa Cruz. Muchas gracias, decano Sánchez, y muchas gracias también al decano Espinosa que me precedió. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Poder arrancar, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha precisado el decano Espinosa, este es un esfuerzo conjunto del Ministerio del Ambiente y del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales del Perú. Así que saludar a todos los participantes que justamente nos reunimos en este esfuerzo tan importante de poder hablar sobre el Acuerdo de Escazú. Me ha tocado en esta tarde las breves palabras de bienvenida para resaltar la importancia de este acuerdo. Tenemos que primero contextualizarnos, ¿no? El Acuerdo de Escazú fue suscrito en el año 2018, fue firmado por la ministra del Ambiente incluso el 27 de septiembre del año 2018 y va a entrar en vigencia el próximo 22 de abril, muy cerquita ya. Pero en el Perú, el Acuerdo de Escazú aún no ha sido ratificado por el Congreso de la República. Como bien mencionaba el decano Espinosa, este es un punto a tratar justamente para el gobierno que llega y que todos elegiremos, los peruanos y las peruanas elegiremos este domingo. Para hablar de la importancia del Acuerdo de Escazú, es importante primero tener en cuenta cuál es el objetivo del Acuerdo de Escazú. Y ya en el objetivo del Acuerdo de Escazú vamos a poder establecer claramente por qué el Acuerdo de Escazú es importante para nuestro país. ¿Qué nos dice el objetivo del Acuerdo de Escazú? Pues este acuerdo garantiza la implementación plena y efectiva de derechos como el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales
y además el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, estos 3 derechos van a ser los que se buscan garantizar con el Acuerdo de Escazú. Acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y justicia ambiental. Ya en extenso entrará de repente en el panel 2 Manuel Zapata, a quien saludo y que continuará, a quien también conozco profesionalmente y a quien guardo el mayor de los aprecios, estará hablando justamente tal vez ya del contenido mismo del Acuerdo de Escazú y de estos 3 derechos. Sin embargo, tenemos que, para ver la importancia y para recalcar la importancia de este acuerdo, hacer énfasis en algunos puntos, tanto del acceso a la información, de la participación pública en la toma de decisiones ambientales y en la justicia o el acceso a la justicia ambiental. En el caso del acceso a la información, el Acuerdo de Escazú nos habla del principio de máxima publicidad, nos habla también de lo que va a ser el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, muy alineado a lo que nos mencionaba el decano Espinosa en relación a justamente la protección de los derechos humanos de los defensores medioambientales, ¿no? También se habla en este caso de garantizar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluido evidentemente los pueblos indígenas y los grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuestas. Garantizar además la generación y divulgación de la información por parte de la información ambiental por parte de las entidades del Estado. Cuando hablemos de participación pública, el Acuerdo de Escazú resalta el hecho de la necesidad de los países de implementar una participación abierta, una participación inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales, y adoptar medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, y no solamente ya darle a la ciudadanía la decisión tomada, sino hacer partícipe a esta desde el inicio, desde la gesta de esa decisión. Como tercer gran derecho que se busca garantizar con el Acuerdo de Escazú, tenemos justamente la justicia ambiental. Los países deben garantizar el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. Asegurar, ojo, en el marco de su legislación nacional, que este acceso se desarrolle tanto en instancias judiciales como en instancias administrativas. Y garantizar, como bien nos recalcaba el decano Espinosa, un entorno seguro y propicio en el que tanto las personas como los grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad. A raíz justamente del desarrollo de estos derechos que se buscan garantizar en el Acuerdo de Escazú, recaemos en cuál es la importancia de este acuerdo. Lo resumiría de la siguiente manera. El Acuerdo de Escazú lo que busca es garantizar la protección de los derechos de información ambiental, de acceso a la información ambiental, de participación pública en la toma de decisiones ambientales y de justicia ambiental. Cuando hablamos de acceso a la información pública ambiental, de participación ciudadana en la toma de decisiones, estamos hablando del ejercicio pleno de una ciudadanía ambiental. De esta manera, con el Acuerdo de Escazú, se busca garantizar la gobernanza ambiental, la reducción de los costos sociales de la degradación ambiental y evidentemente la solución jurídica y pacífica de las controversias ambientales en base a los derechos de los cuales venimos hablando. Con este acuerdo, lo que vamos a hacer o lo que se pretende hacer es contribuir a una mejor democracia, a una democracia que hace partícipe al ciudadano, y a las organizaciones, pero no cualquier ciudadano y a cualquier organización, sino aquellas informadas, aquellas que han podido acceder a la información pública ambiental y de esta manera ejercer la ciudadanía ambiental. Y de manera macro, ¿qué
se busca con el Acuerdo de Escazú promover un Estado de derecho ambiental. ¿A qué me refiero cuando hablo de un Estado de derecho ambiental? Lo que se busca es garantizar que el Estado, dentro de su organización política e institucional, incluya los derechos ambientales en la gesta, tanto de las prácticas públicas como de las políticas públicas. De esta manera, el enfoque ambiental llegaría a transversalizarse en toda la actuación del Estado. Esta es básicamente la importancia de... Al segundo segmento, el desarrollo del tema principal. Aquí vamos a tener la presencia del doctor Manuel Zapata Pérez. Él es representante del Grupo de Interés de Acción Climática de los Colegios Profesionales del Perú. Manuel Zapata Pérez es abogado especialista en justicia ambiental. Ha formado parte del equipo de Procuraduría especializada en delitos ambientales del MINAM y en la presidencia del Consejo Directivo de la UEFA. Pues bien, él va a disertar sobre el Acuerdo de Escazú, la participación, justicia, acceso a la información ambiental. Recibámoslo pues al doctor Manuel Zapata Pérez con fuertes aplausos. Gracias, buenas tardes con todos y con todas. Gracias por la invitación. Efectivamente, suscribo y estoy totalmente de acuerdo con cada una de las cosas dichas, tanto por Vicente Paul Espinosa y por Manuel de Santa Cruz. Los conozco a ambos, ¿no? En el ámbito profesional y me da gusto y un honor para mí compartir este espacio con ellos y con todos los profesionales presentes y el público en general también, ¿no? Felicito también al Ministerio del Ambiente por crear este espacio de difusión donde podamos conocer un poquito más de cerca en qué consiste el Acuerdo de Escazú, desde el punto de vista del contenido propiamente dicho y desde el punto de vista de lo que nos puede generar como gobernabilidad, como bien lo ha señalado Manuel, ¿no? Es importante, la presencia de Manuel Santa Cruz aquí también refleja, como dijo Paul, el compromiso del Ministerio del Ambiente por informar a la ciudadanía. Recordemos que sobre este tema ha habido una serie de discusiones, ¿no? En su momento, ya vamos a entrar un poquito a ver en qué estado se encuentra y qué podríamos hacer para que el proceso de ratificación llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, felicito, como digo, al Ministerio del Ambiente por crear este espacio. Es importante, esperemos no sea el último, ¿no? Y que vengan muchos más sobre este tema y otros temas también. Entonces, voy a proyectar la pantalla. He preparado una breve presentación para poder tener un poquito más de claridad al respecto, ¿no? ¿Me confirman si se puede ver la presentación, por favor? Muy bien. ¿Ahora sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. El Acuerdo de Escazú, para hablar de Acuerdo de Escazú, primero debemos retroceder y hablar de los principios, ¿no? Acuérdense que el Acuerdo de Escazú lo que hace es desarrolla, ¿no? Y reglamenta, un poco da luces de cómo podríamos utilizar los derechos de acceso, ¿no? Derechos de acceso que se encuentran incorporados en el principio 10 de la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente, ¿no? Esta es un poco la línea de tiempo que he tenido a bien desarrollar para poder conocer un poco por dónde va el tema, ¿no? Entonces, en el 92 se da la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente, ¿no? En el año 2012 se desarrolla la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y esta conferencia impulsa una declaración denominada Declaración sobre la aplicación del principio 10. Este principio 10 contiene un poco lo que ahora vemos en el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que son tres grandes derechos de acceso, ¿no? El derecho de acceso a la justicia ambiental, el derecho de acceso a la participación en temas ambientales, el derecho de acceso a la información en temas ambientales también. En el año 2014, los países
signatarios que formaron parte de esa conferencia, ¿no? Firman la declaración, ¿no? Y continúa el procedimiento. Después se le encarga a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, para la negociación del Acuerdo de Escazú, y empieza la fase de negociación, ¿no? El acuerdo finalmente se suscribe en el año 2018, en marzo del 2018, ¿no? Y se espera la ratificación de los países. Entonces, como le decía, se basa fundamentalmente en estos tres derechos: derecho de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en temas ambientales. En el Perú ha habido un desarrollo, antes incluso del Acuerdo de Escazú, y por acá de repente va un poco el dilema o el problema. Algunos dicen, los detractores del acuerdo dicen, pero ¿por qué vamos a ratificar un acuerdo que ya contiene, o que el Perú ya sobre los contenidos que el Perú ya desarrolló? Entonces habría que tener en cuenta un poco la dimensión del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú se mueve en el espacio del derecho internacional público, tiene calidad de tratado. Entonces, no solamente estamos hablando de un acuerdo que va a ser letra muerta, sino va a ponderar todas aquellas acciones que el Estado peruano ya ha venido haciendo, ¿no? Va a ratificarlas y le va a dar una calidad, un estatus distinto. Y aquello que falta desarrollar o falta potenciar, lo va a respaldar, ¿no? Ese es un poco lo que les comentaba, y cómo se da el desarrollo del acuerdo, ¿no? La génesis, que son las negociaciones y las declaraciones del principio 10, ¿no? Y el encargo a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es un poco que fungió de secretaría y que coordinaba y concertaba con los países miembros, y en ese interín han habido ida y vueltas, se han generado documentos, incluso hay una página web a la que uno puede acceder, que se llama Principio 10, ¿no? En los que están todos los documentos preparatorios que han habido en torno al Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, hubo reuniones en países como Chile, Uruguay, Argentina, donde se fueron discutiendo. El Perú, a través del Ministerio del Ambiente, mandaba a sus representantes para negociar el acuerdo y poder llegar a un consenso. La CEPAL es un poco la que organizaba todo el equipo de trabajo. Pero entonces, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? Entonces, como lo dije, principalmente no solamente es un instrumento jurídico regional, ¿no? También es un tratado de derechos humanos. Y el Acuerdo de Escazú es un punto de quiebre, y lo vamos a ver más adelante, algo que lo mencionó Manuel y que lo mencionó Vicente, que está vinculado a la protección de los defensores ambientales. Y yo creo que es una oportunidad valiosa para que nosotros como Estado podamos poner el énfasis y podamos poner el acento en desarrollar un marco normativo tendiente a la protección de esas personas. Entonces, no todos pueden ser defensores ambientales, no todos pueden ser defensores ambientales, porque yo considero que debería haber ciertos requisitos para ser defensor ambiental. El Acuerdo de Escazú es un espacio propicio para poder discutir, para poder seguir fortaleciendo el marco normativo. No olvidemos que el Perú es un país, el país de la región que ha tenido un boom normativo ambiental importante, ¿no? Yo creo que el primero se disputa entre Brasil y Colombia, pero después Perú ha tenido en los últimos 20 años un crecimiento importante en cuanto a la normativa de protección, de remediación, de fiscalización, de supervisión y de sanción, ¿no? Se han creado delitos ambientales, se han mejorado los marcos normativos de fiscalización de varias actividades productivas. Vamos a poder comentarlo más adelante. Entonces, ha habido una explosión importante y un fortalecimiento importante, pero esto tiene que continuar. Un poco el Acuerdo de Escazú viene a ser parte, ¿no? De su ratificación vendría a ser parte de seguir creciendo y seguir fortaleciendo el ordenamiento jurídico ambiental en el país. Un poco lo que les comentaba, la naturaleza jurídica de este tratado está amparado en el derecho internacional público, ¿no? Reúne elementos que fueron concebidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados en el año 69, que puede ser imputable a sujetos de derecho internacional, origina derechos y obligaciones de carácter jurídico entre las partes, su marco regulador es el derecho internacional público. Entonces, yo me quedo en el segundo, ¿no? Origina derechos y obligaciones de carácter jurídico entre las partes. Entonces, la ratificación no solamente va a permitir que se mejore el ordenamiento jurídico, sino también que esto no vaya en función a gobiernos,
sea, no es que un gobierno le pone más énfasis y otro gobierno le pone menos énfasis, sino al ratificarlo como tratado, estaríamos asegurando que independientemente del gobierno que haya, ¿no?, exista la obligatoriedad por parte del Estado para seguir creciendo a nivel normativo. El Acuerdo de Escazú tiene 26 artículos, un anexo, ¿no? En el artículo 5 y 6 se habla lo referente a la información ambiental. En el artículo 7 se desarrolla las cuestiones vinculadas a la participación pública en los procesos en toma de decisiones ambientales. En el artículo 8 se habla sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Estos son los 3 derechos de acceso: justicia ambiental, participación e información. Yo he tenido a bien un poco para poder aclarar el panorama, para que ustedes vean que ya el ordenamiento jurídico peruano ya daba luces un poco de algunos elementos importantes que también existen en el acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces he hecho una complementariedad, una comparación, un símil de lo que existe en el acuerdo de Escazú y lo que tenemos vigente a la fecha. Entonces, cuando hablamos del objetivo, ¿no?, del Acuerdo de Escazú, como bien lo señaló Manuel, nos dice que es garantizar, ¿no?, la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y justicia, ¿no? ¿Qué dice la Ley General del Ambiente? La Ley General del Ambiente, la Ley 28611, también nos habla de garantizar la información ambiental, participación y acceso a la justicia ambiental. Y la Ley General del Ambiente es más antigua que el Acuerdo de Escazú. Entonces, vean que ya desde hace muchos años atrás, el Estado tenía el mismo norte, ¿no? En el título preliminar de la Ley General del Ambiente se habla del derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Le vamos a poder compartir, entiendo, las diapositivas para poder entrar a detalle, pero yo estoy haciendo un breve resumen de lo que se encuentra acá, ¿no? Cuando hablamos de acceso a la información ambiental, el Acuerdo de Escazú desarrolla en diferentes artículos e incisos, y lo vamos a repasar de manera rápida, ¿no? Habla de la accesibilidad a la información ambiental, la denegación del acceso a la información ambiental, condiciones aplicables a la entrega de la información, ¿no?, y acceso a la información ambiental a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, ¿qué hizo el Estado peruano? El Estado peruano tiene una ley, ¿no?, el texto único ordenado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que te regula y te dice qué es público y qué no es público, ¿no? ¿Qué puedes pedir, qué no puedes pedir? Si el Estado está o no obligado a entregar información. Entonces, va en la misma línea, ¿no? Incluso te dice cuáles son las excepciones por las cuales el Estado no puede entregarte la información, ¿no? Cuando es información clasificada, información confidencial, cuando está dentro de un procedimiento, dentro de la potestad sancionada, un procedimiento de la potestad sancionadora del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay unos criterios que se aplican en los que si pasan 6 meses, ¿no?, recién terminado o pasados 6 meses se puede abrir la información, o si es que ya hay una resolución que dé fin al procedimiento. Entonces, vean que tanto el Acuerdo de Escazú como la Ley de Transparencia hablan de lo mismo, ¿no? No es que el Acuerdo de Escazú va a darle mayores obligaciones o el Estado tiene que necesariamente crear algo que no existe, ¿no? Sino ya se fueron dando luces y se han ido avanzando en ese sentido. Y aquí un poco los detalles, ¿no?, de lo que dice el Acuerdo de Escazú respecto a la información. Establece estándares para la generación y divulgación de la información ambiental frente a la realidad intercultural. Y no se olviden de que el Acuerdo de Escazú tiene un contenido importante, ¿no? Es un contenido importante de este aspecto de protección a las personas, de protección a las poblaciones vulnerables, ¿no? Algo que es siempre muy complicado de tratar, pero que se hacen los esfuerzos día a día por parte del Estado y por parte de la sociedad civil de poder prestarle atención, de poder solucionar sus problemas. Entonces, como les digo una vez más, el Acuerdo de Escazú va en la misma línea, ¿no? El Acuerdo de Escazú respecto a la información también te habla de solicitar y obtener información para mencionar algún interés para hacerlo, ¿no? Insta a los estados a informar a sus ciudadanos que ellos son poseedores de estos derechos de acceso y comunicarles cuáles son los requisitos para ejercerlos. Entonces, un poco lo que va a brindar si se ratifica el Acuerdo de Escazú, que esperemos sea así, sea garantizar, ¿no? Fue un énfasis que puso tanto Paul como Manuel, y es garantizar,
Entonces, el Estado debe de garantizar el acceso a estos derechos, ¿no? Como le digo, y no vamos a estar en este dilema de que en función al gobierno que llegue, vamos a ver si es que se trabaja o no se trabaja en los temas. Respecto a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, ¿no? Aquí yo he buscado como ejemplo un poco cómo se viene trabajando en una normativa y en muchas, cuando tú entras al detalle, no hay una garantía real, ¿no? Lo cierto es que no hay una uniformidad en el desarrollo de estos derechos en el país. Hay sectores donde ha habido un mayor impulso, hay una mayor comprensión, hay un mayor interés, ¿no?, por desarrollar los derechos de acceso a la participación, a la información y a la justicia. En cambio, hay otros sectores en los que no, ¿no? El sector minero es un sector que ha crecido y que ha trabajado mucho el tema de la participación y el tema de la información. Sin embargo, falta todavía, pero por ejemplo, hay sectores en los que no. Cuando tú entras a ver un poquito al sector pesquero, por ejemplo, ¿no?, hay muchas debilidades y mucho déficit en cuanto a la participación de la gente para la toma de decisiones en temas ambientales, ¿no?, para los temas de información también. Entonces, aquí, por ejemplo, se usa en un decreto supremo la palabra podrá, ¿no? La gente podrá, o el ciudadano podrá, ¿no? Cuando no se trata de si pueda o no pueda, se trata de que tiene que estar garantizado, hay una obligatoriedad. Entonces, el artículo 7, ¿no?, sobre participación, y acá he puesto algunas cosas puntuales que me gustaría comentar, ¿no? Se garantiza mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades. No es un secreto que a la fecha la mayoría de conflictos socioambientales se generan porque no hay una correcta comunicación. No hay una correcta comunicación, entonces la población se entera ya cuando una actividad va a empezar, cuando ya se otorgó la licencia, se otorgan los permisos y nunca fueron consultados. Entonces viene el enfrentamiento. Entonces, porque no hay una comunicación acertada. Por ahí comunicaciones que están amparadas en leyes, que están amparadas en reglamentos y que tienen que ser respetadas, pero que sin embargo muchas veces se obvian, ¿no? O se son laxos al momento de dar licencias sin las consultas necesarias a la ciudadanía, tanto a los pueblos indígenas como a las comunidades campesinas. El público deberá, dice el Acuerdo de Escazú, ser informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados. Entonces yo me pregunto, no solamente basta con que haya las ganas de querer participar o de querer que la gente participe, sino tiene que ser de manera efectiva, comprensible y oportuna. Entonces, yo creo que ahí está la debilidad, ¿no? Quizá el marco normativo te dice lo que tienes que hacer, pero la ejecución de la norma es donde fallamos, ¿no? ¿Cuántos conflictos socioambientales podríamos evitarnos si existiese una información efectiva, ¿no? No solamente efectiva, implica de que llega a la gente que tiene que llegar, ¿no? Comprensible y que la información que tú vas a dar se entienda, porque muchas veces tenemos, cuando los que hemos trabajado y trabajamos en la administración pública, sabemos que muchas veces se hacen las cosas pensando en nosotros mismos, en los abogados, en los ingenieros, ¿no?, en los ecólogos, en los biólogos, pero no, o sea, cuando abrimos la información, esta información tiene que ser capaz de ser entendida por todos los ciudadanos. Ahí está el trabajo del Estado en crear, ser creativos al momento de trasladar la información, ¿no? Y tiene que ser oportuna, ¿no? Y acá también es algo donde fallamos, creo, ¿no? Este sentido de la oportunidad muchas veces no existe, ¿no? Entonces se convoca, se hace un bonito trabajo, pero ya cuando explotó la conflictividad. Entonces ahí no tiene sentido. Ahí ya no tiene sentido. Respecto al acceso a la justicia en asuntos ambientales, ¿no?, el Acuerdo de Escazú no dice otra cosa que no dice la Constitución política, ¿no? El Acuerdo de Escazú, cuando habla del acceso a la justicia en asuntos ambientales, señala de que cada parte debe garantizar el debido proceso. Esto que dice el Acuerdo de Escazú es un común denominador en todas las constituciones de la región. Entonces no hay que alarmarse, no, el Acuerdo de Escazú no dice cosas en chino, no está creando cosas descabelladas, y al contrario está un poco
asegurando cosas que ya están en los ordenamientos jurídicos de países de la región, pero que busca garantizar, ¿no? Que trascienda. Entonces, yo creo que el acceso a la justicia en asuntos ambientales es uno de los puntos que el Estado peruano ha desarrollado, ha sabido desarrollar más. Como ustedes saben, estamos en una etapa importante porque hay mucha visibilidad de los delitos ambientales, por ejemplo, de las infracciones ambientales. Antes, hace 10 o 15 años, era imposible encontrar una mesa de partes o una línea de atención exclusiva para denuncias ambientales en un gobierno regional, por ejemplo, o en una municipalidad. Hasta hace algunos años, bueno, hasta cuando estuve en Minán, había una línea verde, me acuerdo, ¿no? Funcionaba justo en la Procuraduría, en la oficina donde yo trabajaba. Y en esta línea verde, que era una línea gratuita, abierta, era atendido por dos profesionales en la oficina y la gente podía llamar a hacer sus denuncias. Entonces, bueno, llamaban para hacer denuncias y para hacer consultas de tesis y consultas de trabajos y de todo tipo, pero había ese mecanismo de acceso, ¿no? Los gobiernos regionales ya tienen plataformas. OEFA ha hecho un trabajo importante en garantizar el acceso a la justicia ambiental. Tú entras a la página de OEFA, por ejemplo, y puedes encontrar un formato donde puedes poner tu denuncia. Ha puesto al alcance de la mano de la población páginas interactivas para poder saber qué entidades de fiscalización ambiental pueden atender mi queja o mi denuncia, son las responsables. Entonces, así como OEFA, entiendo que SENACE también, y esto debe de extrapolarse a las diversas instituciones, ¿no? Entonces, había un crecimiento importante, como le decía. Y el Acuerdo de Escazú no habla otra cosa sino de lo mismo, ¿no? Garantizar el debido proceso y hacer que este derecho que debe ser garantizado sea viable. Y aquí es donde siempre tenemos problemas, ¿no? Existen los mecanismos, perfecto. Pero ¿qué pasa si un gobierno regional tiene un mecanismo de acceso a la justicia ambiental? Es decir, una plataforma para incorporar o para poder poner denuncias, ¿no? Pero estas denuncias, el procedimiento es muy engorroso, el procedimiento es muy conflictuado, el procedimiento, me piden cosas que no tengo al alcance de las manos, y entonces no hay una garantía efectiva. El Acuerdo de Escazú desarrolla en 7 incisos, ¿no?, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ¿no? El inciso 6 señala que cada parte asegurará que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito. Cada parte ya en el inciso 7, cada parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, algo que el Perú es todavía un punto a desarrollar, ¿no? Ha habido un crecimiento importante en el acceso a la justicia a través, como les señalé, en estas plataformas en las que uno puede acceder, puede llamar, puede poner una queja, perfecto, pero también a nivel de la persecución de los delitos cuando se transgrede el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado a través de actividades productivas que lesionan el medio ambiente. Ya hay fiscalías ambientales a nivel nacional. En alguna oportunidad se crearon juzgados supraprovinciales exclusivos de ver en materia ambiental. Hubieron 2. Hubo un juzgado supraprovincial en Piura, ¿no?, y un juzgado supraprovincial en Cusco. Después se desactivó, y estos, para que vean que hay que insistir en tener, en que tiene que haber coherencia en lo que el Estado haga, ¿no? Y esto es un ejemplo. Como les comentaba, se crearon 2 juzgados supraprovinciales exclusivos para ver delitos ambientales. Tuve la oportunidad de ir a capacitar a ambos jueces y después de un tiempo se desactivó. Y estos jueces que veían delitos ambientales pasaron a ver, o pasó a un juzgado que veía delitos comerciales, delitos tributarios, delitos aduaneros, ¿no? Entonces, se retrocedió. Yo creo que el Poder Judicial en ese sentido tomó conciencia y a la fecha está volviendo a reactivar los juzgados supraprovinciales, ya no en su calidad supraprovincial, es decir, que tiene jurisdicción en varios distritos judiciales, sino ha creado uno en Madre de Dios. Hay un módulo exclusivo de justicia ambiental en Madre de Dios, de un juzgado en Madre de Dios. Entiendo que es el único, y la idea es que esto continúe, pero para que vean que el Estado está en línea, ¿no?, de
sería un poco el Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, el Acuerdo de Escazú lo que va a permitir, en atención a la justicia ambiental, también es asegurar que esto funcione bien. Y lo digo esto por lo siguiente. Cuando les hablaba de estos jueces supraprovinciales, muy bien que se han creado, pero el problema era la especialización. No había especialización. Yo cuando hablaba con el juez de Piura, el juez de Cusco, me llamó mucho la atención, porque yo hablaba con el doctor y me decía, no, yo hasta hace un mes trabajaba acá en la sede administrativa, y me dijeron que iba a ser juez ambiental, y bueno, yo me vine, pues. Entonces no solamente es crear la institución, ¿no? Crear la normativa, sino capacitar a los funcionarios, a los servidores públicos, a los operadores de justicia, para que ese derecho que tú vas a reclamar sea atendido oportunamente y efectivamente, ¿no? Pasa muchas veces que la gente denuncia que hay delitos, infracciones, y que no llegan a buen puerto por ineficiencia o por incompetencia de la autoridad. Y eso también es bueno tenerlo en cuenta y señalarlo. Un poco del procedimiento y situación actual de la ratificación, ¿no? He querido incluir estas pequeñas láminas sobre cómo nos encontramos ahorita en atención al Acuerdo de Escazú, y, bueno, diré lo siguiente, ¿no? A la fecha está archivado, es lo primero que hay que saber, ¿no? Pero esto siguió todo un procedimiento, ¿no? Se adopta el Acuerdo de Escazú en el año 2018, el Perú suscribe en septiembre del 2018, inicia en el Perú el proceso de ratificación, y eso es un poco para que ustedes vean cuál es el procedimiento que se sigue para ratificar el Acuerdo de Escazú y cualquier otro tratado, ¿no? La Cancillería elabora un informe técnico, ¿no? O elaboró un informe técnico sustentatorio con las opiniones técnicas de los sectores, ¿no? Y las entidades vinculadas al Acuerdo de Escazú. Después la Cancillería remitió el informe al Congreso vía resolución suprema, la Oficialía Mayor del Congreso derivó los acuerdos a la Comisión para su estudio y debate. El Poder Ejecutivo remitió al Congreso también el proyecto de resolución legislativa que aprueba el Acuerdo de Escazú. La Comisión de Relaciones Exteriores elaboró un dictamen, ¿no? De ser favorable, lo envía en pleno al Congreso. La Comisión de Relaciones Exteriores aprueba el dictamen que proponía archivar la ratificación del acuerdo, y se quedó ahí, ¿no? Y se quedó ahí. Entonces, en esta etapa, en todo este tiempo que hemos visto, hubo un ida y vuelta de comentarios, de argumentos a favor y en contra, ¿no? Hay gente que decía que esto es atentatorio contra nuestra soberanía. Yo no entiendo cómo, cuando lo primero que te dice el Acuerdo de Escazú es el respeto a la soberanía nacional. Respeto a la soberanía nacional. Entonces, pero la desinformación se combate con información, ¿no? Entonces, un espacio en el que nos encontramos ahora nos permite informarnos sobre el tema y conocer, porque muchas veces el temor, no solamente de la población, sino de en este caso, de los congresistas o los legisladores, pareciera que no han tenido bien llevar a buen puerto la ratificación del Acuerdo de Escazú. El 22 de abril el acuerdo va a entrar en vigor sin la ratificación del Estado peruano. Sin embargo, esto puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que el Perú sea un Estado parte y pueda ratificarlo, ¿no? Tendría que presentarle el Poder Ejecutivo un nuevo proyecto de ley a favor del acuerdo, ¿no? Yo entiendo que esto podría hacerse ya en el próximo Congreso, ¿no? Debería ser uno de los primeros temas a tomar en cuenta, a tener en cuenta, ¿no? Darle impulso para que podamos ratificar este acuerdo. El Congreso debiera desarchivar el proyecto y someterlo a la nueva comisión que se forme, ¿no? Si la votación es favorable, el Pleno debate el Acuerdo de Escazú. Si sigue siendo favorable, se promulga a través de una resolución legislativa, ¿no? La ratificación del acuerdo mediante un decreto supremo, ¿no? Y si es todo lo contrario, pasa lo que ha sucedido el año pasado, ¿no? Que se archivó, ¿no? Hay una opinión desfavorable. Entonces, eso es lo que hubo y lo que debe haber para que podamos ratificar el acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este acuerdo, ¿no? Lo hemos venido comentando, lo ha comentado Manuel, lo ha comentado Paul también, y yo he venido comentando, pasando algunas láminas, y vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? En respeto a los principios de no regresión y soberanía, ¿no? Permanente de los recursos naturales, se promueve la aplicación de medidas que garanticen cada derecho de acceso en materia ambiental de acuerdo al marco de legislación nacional. Entonces, si el Estado peruano ya tiene derechos o ha garantizado aspectos de alguno de estos tres derechos de acceso a la participación, a la justicia, a la información,
¿no? Lo que hace el Acuerdo de Escazú es los respalda, ¿no? Respalda aquello que el Estado viene haciendo bien y es una oportunidad para que el Estado pueda seguir fortaleciendo el marco normativo nacional ambiental en aquello que todavía no se está haciendo bien o aquello que todavía no existe, ¿no? Se promoverá la implementación y mejora para que se garanticen y protejan los derechos de acceso en materia ambiental, incluidas las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Se garantizará el derecho de acceso a la información en formatos interculturales. Miren qué importante el contenido de protección de los pueblos indígenas, el contenido de protección a las comunidades campesinas que tiene este acuerdo, ¿no? Es un poco la visión, un poco el norte. El acceso a la participación pública será posible desde la etapa inicial del proceso de toma de decisiones, claro, porque no solamente la población va a poder participar en aquellos procedimientos donde se quiera obtener una licencia o un permiso en una etapa tardía, en una etapa intermedia, sino desde el inicio, ¿no? El Acuerdo de Escazú también responde al principio número 16, la ODS, ¿no? Referido a promover sociedades pacíficas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia y para fortalecer la democracia, ¿no? Acá he dejado el logo de este principio, ¿no? Además garantizará un entorno seguro y propicio para las personas, grupos o organizaciones que promuevan o defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales. Y para terminar, no crean que me he olvidado de este tema que es innovador, ¿no? Que no se hablaba de defensores ambientales, sino que hasta como se comenzó a negociar el Acuerdo de Escazú, y ya se promulgó el Acuerdo de Escazú, y se empezaron a tocar recién los temas vinculados a defensores ambientales. Y en los últimos años, en el último año sobre todo, había muchas denuncias de muertes, ¿no? Han atentado contra la vida, y han matado personas, han lesionado personas que simplemente se oponían o defendían, ¿no? Se oponían a la violencia y defendían los territorios y defendían la naturaleza, los ecosistemas. Entonces, he podido recoger algunos datos de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que señala un poco el nivel de conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Esto está en febrero del 2021, ¿no? Sería bueno actualizarlo en estos 2 o 3 meses, pero no creo que haya variado mucho el panorama, ¿no? Se ocuparon de un 65% del total de casos, señala la Defensoría, ¿no? Los defensores ambientales están expuestos a amenazas, chantajes y agresiones. Un poco es la conclusión a la que llega la Defensoría del Pueblo. Desde el inicio de la pandemia, ya entrando un poco a esta nueva normalidad que a todos nos ha circunscrito en nuestros hogares y nos obliga a protegernos, también ha habido gente, personas que, como por ejemplo los fiscales ambientales, ¿no? Yo destaco mucho su labor porque ellos en pandemia han estado yendo operativos, han estado yendo interdicciones, entonces es importante resaltar el trabajo que ellos han realizado, ¿no? Bueno, desde el inicio de la pandemia, 8 defensores de derechos humanos ambientales han sido asesinados. En octubre del 2020 se aprobó el registro sobre situación de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y aprobación de lineamientos para su funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que señala el Acuerdo de Escazú respecto a los defensores ambientales, ¿no? Cada parte dice garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos o organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Entonces, si me preguntan, ¿existe un marco normativo exclusivo para la defensa de defensores ambientales? No existe a la fecha. Pero alguien dirá, ¿pero qué es un defensor ambiental? Tampoco hay una definición exacta de lo que es un defensor ambiental. Pero sí, yo me atrevería a decir quién no puede ser un defensor ambiental, ¿no? No podría ser un defensor ambiental, por ejemplo, alguien que actúe con violencia. Yo por defender el bosque voy y tomo carreteras, ¿no? No sería viable, por ejemplo, ¿no? Alguien que utilice la defensa del medio ambiente, ¿no? Y se rogue como un defensor ambiental para obtener réditos exclusivamente políticos, por ejemplo. Yo considero que no debería ser considerado un defensor ambiental. Y puedo estar equivocado, puedo tener razón, eso seguramente se verá cuando se tome acción para poder regular, para poder normar
¿qué entendemos por defensor ambiental? ¿Quién puede ser considerado un defensor ambiental? ¿Y qué medidas de protección se le pueden dar de manera especial? No olvidemos que los defensores ambientales se mueven en un espacio que no necesariamente es Lima, o que no necesariamente es una ciudad desarrollada al 100%, donde las posibilidades de acceder a la justicia sea inmediata, ¿no? Un defensor ambiental, no sé, en Espinar, por ejemplo, ¿no? Por citar, o en Atalaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde muchas veces la capacidad de acción del Estado no es inmediata, sino demora mucho más. Entonces, yo imagino que se podría hacer sacar información o recoger información de cuáles son los lugares que tienen mayores actividades productivas y que puedan ser más propensas a poder afectarse el medio ambiente, ¿no? Y ver si en esos lugares se puede garantizar comisarías, se pueden garantizar fiscalías, se puede garantizar un juzgado cerca, se puede garantizar una oficina. Antiguamente se le llamaban los gobernadores, ahora no me acuerdo el nombre, pero una oficina de gobernación, ¿no? Para asegurar derechos personales, si se puede asegurar algunas entidades de fiscalización cerca. Bueno, OEFA tiene oficinas desconcentradas y tiene oficinas de enlace también, entonces ahí no habría mayor problema, pero sí respecto a los otros intereses que les comento, ¿no? Entonces, hay que revisarlo, hay que sentarnos a conversar, hay que decir, mira, vamos a darle una protección especial y el acuerdo de Escazú es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados. Eso va un poco en la línea de lo que les señalo, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado puede garantizar que cuando una persona vaya a poner su denuncia o se queje de que está siendo amenazada, de que está siendo coaccionada, hay una respuesta inmediata, ¿no? Habría que fortalecerlo, y esto debe ser consecuencia también de un fortalecimiento a nivel general, en todo sentido, no solamente en el ámbito de la defensa del medio ambiente o la defensa de derechos humanos, sino potenciar la Policía Nacional, potenciar las fiscalías en ese sentido. No se olviden que esto sería tratado por una fiscalía común y no necesariamente una fiscalía especializada en materia ambiental. Ahora, si se le puede incorporar a estas fiscalías especializadas en materia ambiental la competencia para poder ver casos donde hayan denuncias de defensores ambientales, sería grandioso, sería bueno, pero hay que ver la viabilidad. O sea, hay espacio y campo para trabajar, ¿no? Ya para ir cerrando, un poco lo que señala también en relación a los defensores ambientales, ¿no? Si cada parte tomará medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de derechos humanos en los asuntos ambientales, incluido su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacífica y derecho a circular libremente, ¿no? Muchas veces a las personas que han denunciado o que se han quejado o que han pedido la acción del Poder Ejecutivo, muchas veces no se les escucha, ¿no? Muchas veces sus documentos o sus quejas o denuncias se archivan en gavetines, ¿no? O muchas veces también simplemente se hace caso omiso a lo que se señala, y cuando el conflicto social, socioambiental estalla, recién se ven las evidencias. Oye, pero hace 3 meses yo presenté la denuncia en tal lugar, hace 5 meses yo le pedí a tal persona que me ayude, a tal funcionario, y nunca se hizo nada, ¿no? Entonces el acuerdo de Escazú va a permitir, de una manera u otra, poder atender este tema. Ya para terminar, de manera muy breve, ya he venido comentando un poco el derecho de acceso a la justicia ambiental, quería poner un poco más de énfasis ahí, y termino diciendo de que es uno de los espacios que el Estado ha desarrollado, con mayor vigor, ¿no? Para también, porque cuando hablamos de justicia ambiental hablamos de delitos, infracciones, y eso quizás se visibiliza más, ¿no? Quizás la participación y el acceso a la información no es tan visible, ¿no? Para los medios, ¿no? Para la sociedad civil incluso, pero también se viene trabajando, ¿no? Entonces, con eso daría por concluida la presentación. Y entiendo que hay un panel también para las preguntas, ¿no? Para poder continuar con este conversatorio. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro doctor Manuel Zapata Pérez. Al público en general,
preguntas, las consultas y comentarios lo podemos hacer a través del chat, al interno. Tenemos que resaltar también, de todos los personajes que están participando en este evento, tenemos a un personaje que pasa un poquito, me dice, desapercibido, y me estoy refiriendo a Miguel Ángel Pasoni, quien juega un rol importante en la organización de este evento. Bien, como tercera parte, como segmento 3, tenemos el panel general. En esta oportunidad le voy a dar la posta. Disculpa, Osvaldo, tenemos algunas preguntas. A ver, disculpa. A ver, sí. Miguel. Sí, Manuel. Sí, gracias, Osvaldo. Yo te paso a leer algunas. Tenemos 3 preguntas, Manuel, y nos ayudas con eso de repente para cerrar este bloque. A ver, la primera es de Julio Pérez. Nos dice, ¿el acuerdo vulnera la Constitución del Perú? Es la primera pregunta. Alinson Peralta también nos pregunta si, dice ella, tenemos normas peruanas que son muy similares al contenido del acuerdo. ¿Por qué firmar este, no? Y finalmente, Jesús Gutiérrez nos dice, parece que el acuerdo es lesivo para el Perú. ¿Pierde soberanía? No sé si Manuel nos puede ayudar con esas 3 preguntas. Sí, encantado, claro. Es que son interrogantes que fueron presentadas también al inicio cuando empezó el procedimiento de ratificación, y no sé si es del todo claro, pero ya hemos visto con evidencia de lo que señala el acuerdo, la normativa del acuerdo de Escazú, el desarrollo de los artículos del acuerdo de Escazú, en ningún lado hemos encontrado alguna contradicción. O sea, no hay una lesión, una vulneración a la soberanía del Estado peruano, no hay una vulneración a la Constitución política, ¿no? Entonces, para que eso suceda, tendría el acuerdo de Escazú que decir cosas contrarias a la Constitución. Por ejemplo, la única forma de poder agraviar, ¿no?, de poder contradecir, de poder lesionar el marco constitucional peruano, es que un acuerdo, un tratado vaya en contra de lo que se dice en nuestra Constitución. Por ejemplo, la Constitución dice, la Constitución del 93, y hablando de Constitución, es una Constitución que da un punto de quiebre, ¿no?, a diferencia de la Constitución del 79. La Constitución del 79 no reconocía como un derecho fundamental el gozar de un ambiente sano y equilibrado. La Constitución del 93 sí, por ahí su importancia. Eleva la categoría de derechos fundamentales el artículo 2 de la Constitución al gozar, que las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Entonces, desde ahí es importante. Entonces, en el acuerdo de Escazú tendría que decir, bueno, sabes que las personas no tienen derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Cuestiones así. O sea, ponemos los extremos para poder entender qué es lo que tiene que pasar para que el acuerdo de Escazú vulnere nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, ya lo presenté con evidencias, no hay una vulneración. Entiendo que una pregunta está vinculada a la repetición de las normas, pero no lo veamos como una competencia, ¿no? No lo veamos como que quién tiene más normas o menos normas, o qué norma es mejor, ¿no? Entonces, no es una competencia. Es lo primero que hay que saber, ¿no? Si el acuerdo de Escazú propone que los estados deben garantizar derechos, y el Perú ya garantizó derechos, entonces están en la misma línea. Ahora, ¿qué pasa si mañana más tarde vienen, yo hablo un poco de los gobiernos, no quiero entrar mucho en el tema porque es un tema político, pero lo necesito para poder hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si durante 5 gobiernos se ha venido impulsando ya normativa vinculada a la participación, al acceso a la justicia, al acceso a la información? Y llega el gobierno 6 y dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no estoy tan de acuerdo con eso, así que empezamos a trabajar el Ejecutivo, ¿no?, normas para poder derogarlas y establecer otro tipo de normas que en lugar de ampliar la garantía a estos derechos simplemente se menoscaben. Son decisiones políticas, decisiones del Ejecutivo, del Congreso. En cambio, si tenemos un tratado que ayude a garantizar, porque los tratados no van en función a gobiernos, sino van en función a estados, ¿no?, a que los estados deben garantizar, entonces no tendríamos ese problema. No hay una contradicción, por favor, que no se vea como que una competencia, ¿no? Entonces, ya lo hemos desarrollado. Si ustedes encuentran algún artículo que vaya en contra de la Constitución política, me lo hacen saber. Yo he revisado todo el acuerdo y no hay ninguno, al contrario, ¿no? Al contrario, habla de cosas que el Perú inteligentemente ya ha venido trabajando. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar eso que venimos trabajando, y lo que no existe, como el tema de los defensores ambientales
y algunos temas vinculados a la participación y al acceso a la información, ¿no? Que no es homogéneo, no es uniforme en todos los sectores, se fortalezca, ¿no? Seguir construyendo en ese sentido, ¿no? ¿Cuál era la tercera pregunta? Bueno, yo no sé si hay más preguntas, no sé si respondí las tres. Sí, se respondió. Bueno, gracias. Osvaldo, adelante. Bien. Gracias, doctor Manuel Zapata Pérez. Segmento 3, tenemos un panel y le doy la posta en esta oportunidad a la magíster Jenny Aleida Montoya Burga. Con ustedes, la magíster Jenny. Muchas gracias, doctor Osvaldo Sánchez Rosales. Buenas tardes a todo el público en general y a los ponentes. Muchas gracias por la participación en este evento tan importante. Bien, en este segmento vamos a tener el panel y vamos a responder a la pregunta: ¿por qué es importante fortalecer los derechos ambientales en el país? Esta pregunta lo van a responder 13 personas representantes de diferentes sectores sociales. Tenemos al doctor Eliazar Jesús Vargas Barbosa, decano de la Comisión de Gestión del Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario de Perú. También tenemos a la doctora Jessica Huertas Campoverde, coordinadora de enfoques transversales de la Dirección General del Cambio Climático y de Certificación del Ministerio de Ambiente. Y por último tenemos a la doctora Graviela Paliza Romero, directora de cooperación de la ONG Macay. Bueno, iniciamos en primer lugar con el doctor Eliazar Vargas. Él es médico veterinario de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en salud animal. Actualmente, vuelvo a repetir, es decano de la Comisión de Gestión del Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú. Muy buenas tardes, doctor Eliazar, bienvenido al evento. Y desde la mirada de los colegios profesionales, ¿por qué es importante para usted fortalecer los derechos ambientales del país? Buenas tardes, señorita Huertas. Buenas tardes, señores, miembros del MINAM, funcionarios del MINAM, señor decano, presidente del Consejo de Decanos del Perú, señores decanos, damas y caballeros, amigos. Es agradable trabajar cuando existe una empatía, una compenetrabilidad y un entendimiento en el grupo de personas, en este engranaje. Y por fortuna, hemos podido coincidir y amalgamar, gracias a la orientación de nuestro amigo Miguel Pazzoni, que nos ha permitido y ha hecho con una gran calidad conducir este equipo. Para ir a la pregunta, ninguna institución, ninguna persona puede trabajar en forma aislada, inicialmente individualmente. Se ha visto que la interdisciplinariedad en todos los actos de la vida tiene que ser sinergizadas. Si una institución trabaja aisladamente, indudablemente no va a conseguir los objetivos que ello se ha previsto. Pero si trabaja en una forma multidisciplinaria, compartiendo el problema con los diferentes disciplinas, indudablemente que los resultados van a ser muy favorables. El Colegio Médico Veterinario del Perú quiere agradecer, en primer lugar, al Congreso por la Ley del Trabajo del Profesional Médico Veterinario 31.11.51, que dentro de sus postulados, dentro de sus competencias, se apoyan tres pilares fundamentales: la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Por ello es que estamos acá, porque el médico veterinario ve todo ese tipo de competencias y ninguna de ellas puede estar aisladamente trabajando si no se interrelacionan. Si una falla, indudablemente falla el resto. Por eso es que tenemos ahora este problema sanitario, porque en algún espacio
hubo una abertura de esto, una incompatibilidad de llevar a cabo. Si no hubiera sido eso, si hubiera trabajado multidisciplinariamente, indudablemente que esto hubiera sido una cosa que hubiéramos pasado con menos severidad. En segundo lugar, vaya mi agradecimiento al Ministerio de Salud. ¿Por qué razón? Porque ya el Colegio Médico Veterinario del Perú ha sido considerado dentro del programa de vacunación nacional del COVID. Oficialmente ya estamos ahí. Somos más de 12,000 miembros inscritos en el colegio y oficialmente han sido convocados a 2 miembros de la institución. Mi agradecimiento personal e institucional. Creo que esto tenía que hacerlo porque es necesario reconocer los esfuerzos que se hacen. Creo que otro de los principales fundamentos en los cuales nosotros participamos en este tipo de reuniones, porque la consolidación del Consejo de Decanos ha permitido que todas las profesiones tengan una representatividad, las cuales es un potencial técnico que creo que el gobierno, el Estado, debe hacer uso de ello, porque no se puede desperdiciar tanto profesional de altísima calidad que pueden participar en todo lo que programa el gobierno. Precisamente en esta comisión que hemos tenido gran suerte de compartir, el deseo es de que sigamos adelante y que las normas se ejecuten, se cumplan. Y deseamos que el domingo votemos con el corazón y con la mente y tengamos un gobierno que se dedique hacia, que le dé también importancia al medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eleazar, por la participación. A continuación, vamos a darle pase a la doctora Jessica Huertas Campoverde. Ella es coordinadora de enfoques transversales y cambio climático. También es directora general del cambio climático y de certificación del Ministerio de Ambiente. Tiene como profesión psicóloga social, con más de 20 años de trabajo en políticas públicas, programas y proyectos sociales. Tiene experiencia en la transversalización de los enfoques basados en derechos humanos, intercultural, intergeneracional y de género en diferentes etapas de la implementación de programas y proyectos de cambio climático. Para recordar a la doctora Jessica que tenemos 5 minutos para la respuesta desde la mirada del Estado, por qué es importante fortalecer los derechos ambientales en el país. Gracias primero por la invitación y por ponerse el reto, además de tocar un tema tan interesante como el acuerdo de Escazú, ¿no? Considerando además que es uno de los acuerdos que particularmente desde mi experiencia es de las que más ha habido un debate, ¿no? Tenemos varios acuerdos que hemos firmado internacionalmente y es bien interesante saber que uno que defiende derechos es el que entra en debate. Pero también nos pone un nuevo reto, ¿no? Eso nos anima justo a que todos los documentos internacionales que se firmen tengan esta amplitud de conocimiento. Lo interesante del acuerdo es que es un acuerdo, y creo que Manuel lo ha explicado perfectamente bien sucinto, o sea que su lectura es bastante ágil. Pero sí es necesario justo crear una conciencia poblacional para poder ser parte de este tipo de políticas, ¿no? Es súper interesante que el Estado firme documentos y después cómo estos documentos puedan ser conocidos, reconocidos y también incorporados dentro de la ciudadanía. Desde el Estado es súper interesante lo que nos pone como reto este acuerdo, pero vale decir que desde la Dirección General de Cambio Climático, si ustedes agarran el reglamento, la Ley Marco sobre Cambio Climático, si ustedes agarran el reglamento, se van a dar cuenta que el reglamento ya, como bien decía Manuel, ya incorpora varias cosas que prevé el acuerdo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la voluntad, en verdad, de crear una sociedad con participación, con información,
que asegure derechos. Y es por eso es tan importante comenzar también a hacer que las normas se adecúen y expresen eso. La segunda parte que me parece interesante del por qué es importante el fortalecimiento de derechos ambientales es que creo que estamos evidenciando, y el cambio climático te lo evidencia además, que hemos tenido un vínculo tóxico con la naturaleza, un vínculo que ha generado que perdamos biodiversidad, que ha generado que aumentemos de forma exponencial los gases de efecto invernadero, y esto finalmente nos trae las consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hablar de derechos ambientales en el Perú también nos traslada a hablar de la responsabilidad que tenemos como seres humanos para poder vivir en un ecosistema en el que podamos respetarlo, pero aceptar también que somos ecodependientes. Si el ecosistema no existiera, nosotras no existiríamos tampoco. Necesitamos que este ecosistema esté cuidado justo para cuidar las vidas de todas las personas. Y esto es una de las cosas interesantes de los derechos ambientales. Otra cosa que me parece importante es que los derechos ambientales a veces los encuentran como que alejados o no los enlazan con los derechos humanos. Y no, hay bastante enlace. Y esta es la parte bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo por el tema de deforestación, finalmente estoy trabajando por salud pública. ¿Por qué? Porque estoy asegurando que va a haber una calidad de vida, una calidad de aire, estoy asegurando ecosistemas y biodiversidad. Entonces, hay una conexión que es algo que también es parte del derecho internacional, que es que hay la interdependencia entre derechos. Entonces, yo necesito cumplir un derecho a la salud, pero para eso también tengo que poder tener otros derechos en acceso. Y un tercer punto que es importante del Acuerdo de Escazú es que nos permite además valorar a aquellas personas que en nuestro país, sobre todo, han generado una historia de cuidado de nuestros propios recursos naturales, ¿no? De nuestros propios servicios y de nuestra propia naturaleza. Estas personas han sufrido, aún durante pandemia, agresiones, aún durante la inmovilización absoluta de agresiones y han habido asesinatos en el año pasado, ¿no? Entonces, hablar y poner en la mesa el tema de defensores es también una forma de defendernos a cada una de nosotros, porque esos defensores no son defensores solamente ambientales. Como les he contado, todo está interconectado. Entonces, finalmente, quien defiende la vida, defiende el ambiente y defiende a cada una de las personas que están acompañándonos ahorita virtualmente. Y es por eso que es importante también crear un marco normativo que asegure que sus voces, sus expresiones y su lucha por la justicia ambiental también sea un tema que traer a la mesa y que valorar y que cuidar desde el Estado. Y una última cosa para cerrar, me parece importante que el Acuerdo de Escazú nos trae a reflexionar algo que pocas veces hablamos, ¿no? Que es de la justicia ambiental y la justicia climática. Creo que es necesario comenzar a desarrollar más este tema, sobre todo tomando en cuenta que hemos creado un desbalance intergeneracional que dentro de poco vamos a tener de ver cómo logramos un equilibrio y cómo también reparamos el daño que hemos hecho a nuestro planeta. Eso para poder compartirles. Gracias. Muchas gracias, doctora Jessica, por su participación. Muy interesante hasta el momento lo que están respondiendo los panelistas. A continuación, vamos a invitarle a la doctora Gabriela Paliza Romero. Ella es abogada, especialista en gestión pública y derecho ambiental, fundadora de la ONG Macay, ha sido directora de información e investigación en el Ministerio de Ambiente, jefa de la Oficina de Comunicaciones y coordinadora de las oficinas desconcentradas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Le damos la bienvenida, doctora Gabriela Paliza Romero. Desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿por qué es importante para usted fortalecer los derechos ambientales del país? Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias al Ministerio del Ambiente y a los organizadores por la invitación. A mí me da mucho gusto poder dar la mirada, como mencionan, desde la sociedad civil de importante
nosotras, una de nuestras y nuestras misiones es precisamente desarrollar los temas relacionados con información y acceso a la justicia, ¿no? Y ahí me gustaría mencionar algunos puntos acerca de la importancia de fortalecer los derechos ambientales para la sociedad civil. Y bueno, lo primero tiene que ver con algo que ya mencionó el primer panelista, que es el reto que tenemos por que las normas en nuestro país se cumplan. Si nosotros hacemos una revisión acerca de las normas aprobadas relacionadas con acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia, vemos que en nuestro país casi todo ya ha sido desarrollado. Tenemos una legislación sumamente amplia en cada uno de estos temas. Sin embargo, el reto principal está en poder implementarlos. Implementarlos además en un país sumamente diverso como el nuestro, en el que tenemos personas con visiones muy diferentes, además de lo que significa, por ejemplo, el desarrollo. Y cuando nosotras, las personas que estamos involucradas con el tema ambiental, vemos, por ejemplo, los conflictos, que de hecho el expositor también lo tocó, vemos que muchas de esos conflictos tienen que ver también con diálogo, la importancia de la participación incluso, y es porque es sumamente importante ratificar en nuestro país el Acuerdo de Escazú, porque nos da además la oportunidad de trabajar en la implementación de estos derechos que son tan importantes, pero además, algo que mencionaba Jessica, de visibilizar estos temas, que es algo que cuando firmamos acuerdos no se hace mucho, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante además que tengamos estos espacios para poder hablar de un acuerdo internacional, ¿no? Y un aspecto importante, creo, incluso del rol de la sociedad civil en una circunstancia, en una situación además como la que nos encontramos. Creo que ninguno de nosotros y nosotras es ajeno a la corrupción institucionalizada que existen en muchísimas de las instituciones de nuestro país. Y creo que ahí el rol de la sociedad civil de vigilar cómo se desarrollan, cómo se implementan políticas públicas, cómo se ejecuta presupuesto es fundamental. Y para eso el acceso a la información y la participación son herramientas para la sociedad civil para que podamos vigilar cómo se ejecutan las obras, cómo se ejecuta el presupuesto y así evitar de alguna forma los casos de corrupción que en nuestro país son sumamente preocupantes. Y lo otro, ¿no? La importancia además de contribuir a que tengamos una ciudadanía que ejerza su rol, ¿no? Que pueda tener información, conocimientos, que pueda tener espacios de participación en la que llevar sus voces y de esta forma fortalecer la ciudadanía, ¿no? Y así vamos a tener a una ciudadanía empoderada, que conozca cuáles son sus deberes, sus derechos ambientales, pero que además sepa cómo involucrarse en la gestión ambiental, que como hemos visto, no solamente tiene que ver con el Estado, no solamente tiene que ver con las empresas, también tiene que ver con la sociedad civil, ¿no? Y además, yo creo que uno de los principales roles, además, que tenemos desde la sociedad civil, es muchas veces la sostenibilidad de las políticas públicas en temas ambientales. En un país en el que tenemos crisis política tras crisis política, en la que tenemos un recambio de funcionarios, sobre todo a nivel regional y local, tremendo, el papel de la ciudadanía de asegurar que estos procesos se mantengan a lo largo del tiempo es fundamental. Y lo otro que me parece sumamente importante mencionar es el rol de las personas defensoras de derechos ambientales. No, creo que buena parte de la importancia de ejercer nuestro derecho a nuestro ejercicio de la ciudadanía tiene también que ver con expresarnos, incluso si estamos en contra de determinados proyectos de inversión o en determinadas actividades, ¿no? Y muchas veces lo que sucede con estas personas defensoras de derechos es que son víctimas de represión y amenazas, no solamente por parte de las empresas, sino también, y lo que es más preocupante, por parte del Estado, ¿no? Entonces, creo que ahí el Acuerdo de Escazú nos da herramientas valiosísimas para, primero, visibilizar la importancia del rol que tienen los defensores y defensoras ambientales, como lo había mencionado Jessica, de defender la vida y el ambiente, que no solamente tiene que ver con ellos, sino y sobre todo tiene que ver con la colectividad. Entonces, primero, cambiar un poco la idea que
acerca de las personas que se oponen a determinadas actividades, ¿no? A veces pensar en estas personas como aquellas personas que desarrollan, y el Acuerdo de Escazú nos da la posibilidad de pensar en estas personas como más bien personas que contribuyen con la protección del medio ambiente. Y bueno, ya un poco ya para ir finalizando, creo que ya estoy por los 5 minutos, quería comentarles de un proyecto que tenemos desde Macay. Les voy a pasar por el chat el link. Nosotras actualmente, y en el marco de las elecciones, hemos desarrollado una página web en la que hemos identificado las propuestas ambientales de todos los partidos políticos y les hemos clasificado en base a algunos temas, ¿no? Relacionados a cambio climático, educación ambiental y algunos temas que consideramos relevantes. Y nada, yo solamente para finalizar hacerles el llamado de poder tener consciente, que ponga los temas ambientales como un eje importante. Y nada, nuevamente agradecerle al Ministerio del Ambiente y a los colegios profesionales la invitación. Muchas gracias, doctora Graviela. Muchas gracias a los panelistas. Bueno, a continuación haré una síntesis de todo lo que hemos hablado acerca de la pregunta de la importancia de fortalecer los derechos ambientales en el país. Los 3 panelistas están de acuerdo con para la redundancia, el Acuerdo de Escazú, ¿no? Podría yo decir que podemos llegar a una síntesis fundamental que tiene que ser el trabajo que nos corresponde a nivel de Perú, un trabajo interdisciplinario, donde se considere la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, porque los 3, y aparte las decisiones políticas, nos conllevan al buen desarrollo de nuestro país. Otro punto importante que se tiene que tener en cuenta es que el Estado, ¿no?, tiene que tener políticas fundamentales para generar conciencia poblacional en todos nosotros para cuidar nuestro medio ambiente, para que también la sociedad tenga una oportunidad de participación en el aseguramiento de sus derechos. Es importante valorar a las personas, ¿no?, que cuidan nuestro medio ambiente y están pendientes de cómo está fortalecido o está débil en algunos aspectos de nuestro territorio nacional. Para eso debemos de propiciar, debemos de decir que se cumpla este acuerdo generando normativas, ¿no?, que puedan proteger a estos ciudadanos. Otro punto importante que se debe tener en consideración es el derecho, otra conclusión es que el derecho ambiental está relacionado directamente con el derecho humano, ya que esto asegura la calidad de la vida. Debemos tener una justicia ambiental y climática. Deben estar relacionados, como ya lo hemos visto actualmente, el cambio climático está ocasionando varios problemas de salud, varios problemas ambientales a nivel mundial. Entonces, para eso es importante dialogar, participar, tanto sociedad, tanto Estado, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo y poder llegar a políticas públicas en educación, en la parte de justicia, etc. Bueno, hay que tener una sostenibilidad en políticas ambientales, crear políticas que no se queden solamente en el paso de 5 años con respecto a lo que corresponde a un periodo de un determinado gobierno. Debemos crear políticas ambientales que ya sean para futuro, para el bien de todos nosotros y así contribuir con mitigar el cambio climático a nivel mundial. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra al doctor Osvaldo Sánchez Rosales. Osvaldo, tu micrófono, por favor. Bien, disculpen. Agradezco pues a la magistra Jenny por el excelente resumen que ha
obtenido de los 3 panelistas que han antecedido, y me queda pues presentar como parte final del segmento 4 el cierre, y voy a dejar en uso de la palabra a la doctora Soledad Osorio, quien es licenciada en biología por la Universidad Ricardo Palma, con maestría en toxicología industrial en la Universidad Católica de Leuven, Bruselas, Bélgica. Ha ejercido cargos como directora de Laboratorio de Control Ambiental de Diguesa. Ella es la actual decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú. Con ustedes, la doctora Soledad Osorio, quien va a dar las palabras de cierres y conclusiones del evento. Muy buenas noches, colegas. Muy buenas noches, expositores, organizadores y participantes de esta reunión. Como nuestros expositores nos han mencionado, el acuerdo internacional fue adoptado en Costa Rica en el 2018 entre los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Se reconoce la figura de defensor de derechos humanos en asuntos ambientales. Se propone prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra defensores de los derechos ambientales. Es el primer tratado internacional que contempla medidas específicas para protegerlos. Por tal motivo, es importante abrir el debate para mejorar los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú, que fortalece los mecanismos de protección y supervisión de derechos ambientales y de defensores de derechos humanos, así como generar mayor confianza entre la ciudadanía y el Estado. En ese sentido, el debate no debe agotarse en la ratificación o no del acuerdo, sino que debe extenderse a cómo fortalecer dicho marco normativo para la efectiva implementación del acceso a la información, a los mecanismos de participación en los procesos de evaluación ambiental y al fortalecimiento de la justicia en materia de delitos ambientales. En conclusión, el Acuerdo de Escazú entonces establece estándares que cada Estado debe adoptar como mínimo para garantizar el ejercicio de los derechos mencionados. Para alcanzar los estándares, los Estados deberán implementar medidas orientadas a mejorar su institucionalidad, mecanismos para administrar su información, optimizar procedimientos de toma de decisiones, incorporando además el enfoque de interculturalidad y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales. Eso es en conclusión la reunión que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Osvaldo, tu audio. El audio. Bueno, ha sido una excelente exposición de la doctora Soledad Osorio, a sacar las conclusiones en la parte de cierre. Y bueno, aquí agradecemos a todo el público, pero antes de irnos, quiero hacer notar lo siguiente, que los certificados los van a obtener a través de sus correos electrónicos. Los que están interesados lo pueden solicitar a la comisión organizadora. Le agradezco a todos los asistentes, agradecemos a todos los panelistas y creo que nos despedimos con un fuerte aplauso. Una fotografía final, por favor, Osvaldo. Antes de irnos, pues, la foto de recuerdo tiene que estar. Prendan sus maquinitas todos, la foto de recuerdo. Todos, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí está, Miguelito, usted tiene la palabra.
Sí, muchas gracias, Osvaldo. Vamos a tomar 4 tomas. Somos bastantes, así que, por favor. A ver, ¿alguien más anima? Listo, a ver, a la voz de 3. 1, 2, 3. Una más, por favor. 1, 2 y 3. A ver, 2 más. A ver, 1, 2 y 3. Y una foto final. Discúlpenos. Y ahí estamos. Sí, los certificados les vamos a hacer llegar por sus correos, no se preocupen. En el transcurso de la siguiente semana se lo haremos llegar. Listo, Osvaldo, muchas gracias. Gracias, Miguel. Hasta luego, han sido muy amables, como siempre. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Queda de Eleazar. Ya, queda de Eleazar. Ya, Jenny. Ya nos vemos, profesor Osvaldo, doctor Eleazar. Bien, nos vemos. Toda la